Vamos a pasar 50 minutos analizando los elementos básicos de la inteligencia artificial y quería inicialmente agradecer a la Sociedad Española de Nefrología y a los editores de Nefrología al Día que me hayan permitido poder hacer esta presentación. En nuestra publicación, en la publicación de la Sociedad Española de Nefrología, Nefrología al Día, que es una publicación de acceso libre, gratuito, para todo el mundo, están ya dos libros que hemos confeccionado previamente sobre la inteligencia artificial. El primero, que es Artificial, la nueva inteligencia y su aplicación en nefrología, que es algo más básico, y el segundo, que ya tiene un enfoque más dirigido a la nefrología. Pero nos ha parecido oportuno hacer esta presentación con la finalidad de intentar trasladar el conocimiento de los elementos básicos de la inteligencia artificial. Obviamente, como yo no soy un ingeniero del MIT ni un ingeniero de Google, pues entonces mi conocimiento está bastante lejano de lo que es un análisis estructural perfecto de lo que es la inteligencia artificial. Pero precisamente, quizás por mi falta de conocimiento profundo, es posible que sea capaz de transmitirlo con mayor sencillez. Vamos a ello. Es importante remarcar, como yo hago al final del libro de Medicina Real Inteligente, que aprender inteligencia artificial ya no es opcional. Es parte de ser un buen médico en el siglo XXI. El futuro vendrá marcado por la comprensión y utilización de estos avances y, por supuesto, también por la valoración crítica de ellos. Y sin más vamos a ir directamente al objetivo de hoy, que es facilitar la comprensión del funcionamiento de la IA y su aplicación en nefrología. ¿Cómo definimos la inteligencia artificial? Pues la verdad es que hay muchas definiciones. Yo he elegido esta, ¿no? Una subdisciplina del campo de la informática que busca la creación de ordenadores que puedan imitar comportamientos inteligentes y que tengan también la capacidad de aprender de los datos. Es importante considerar que se trata de aumentar la inteligencia humana, no de sustituirla, lógicamente. La inteligencia artificial funciona gracias a dos cosas. Las herramientas, que son los ordenadores y los programas que usan, y las fórmulas matemáticas que ofrecen los modelos y los cálculos necesarios para que la computadora, el ordenador, aprenda. Estos modelos matemáticos son como fórmulas que ayudan a la computadora a encontrar patrones en los datos. Y con estas fórmulas matemáticas se crean los algoritmos, que son como recetas de cocina. Pero en vez de decir a una persona cómo debe de cocinar, le dicen al ordenador cómo hacer una tarea. Por ejemplo, reconocer una cara en una foto. Imaginemos que estamos enseñándole a un niño a reconocer animales. Le mostramos fotos de perros y le decimos esto es un perro y esto es un gato. Con el tiempo el niño va aprendiendo a identificar los perros por sí solos. Los diferencian, por ejemplo, los van diferenciando de los gatos, por ejemplo, por la talla, por la forma de las orejas, el hocico, etc. Pues la IA funciona exactamente igual, pero con ordenadores. Lo mismo pasa con el lenguaje. El niño aprende a diferenciar fonéticamente y luego más adelante, con la morfología de la escritura, la diferencia, por ejemplo, entre mantequilla y zapato. Veamos, por ejemplo, un sencillo algoritmo. Las instrucciones que se suceden secuencialmente para llevar a cabo una acción concreta. En este caso, para ordenar una lista alfabética, por ejemplo, pues se le da instrucciones. Compara el primer nombre con el segundo. Si el primero va antes, déjalo en ese orden, y si el segundo va antes que el primero, intercámbialos. Y así se van repitiendo estos pasos para todos los nombres de la lista.
Y ese diálogo con la computadora para decirle lo que tiene que hacer, o sea, las instrucciones o el algoritmo, se hace a través de un lenguaje de programación como por ejemplo Python. Python es como un lenguaje universal para que las computadoras entiendan nuestras instrucciones. O sea, es como si estuviéramos hablando con una máquina, pero en lugar de usar palabras, pues usamos un código especial que Python entiende. Así, en Python puedes ordenar una lista de palabras o cadenas por orden alfabético utilizando una serie de funciones que, bueno, los especialistas lo conocen muy bien, los programadores, pues sorted o el método sort, etc. La inteligencia artificial tiene muchas similitudes con la inteligencia humana, pero muchas. Nosotros tenemos 5 biosensores: vista, oído, olfato, gusto y tacto, que están permanentemente captando información del medio que nos rodea, y esa información se transforma en información bioeléctrica para enviarla a nuestro procesador, que es el cerebro, ¿no? Donde se encuentran los mejores algoritmos que jamás se hayan diseñado sobre esta Tierra y que tienen cientos de miles de años de evolución. Con esa información buscan patrones, los clasifican y generan conocimiento para tomar decisiones. La IA actúa de la misma forma. Tenemos sensores que captan información, que a través del procesador las analiza y clasifica para predecir y decidir. ¿Y de dónde obtiene la información la inteligencia artificial? Pues puede obtener información y datos de diversas fuentes. Toda la información imaginable de cuantas fuentes existen en el mundo. Por ejemplo, bases y conjuntos de datos, sensores y dispositivos de temperatura, humedad, etc., registros médicos electrónicos y otros muchísimos datos de atención médica, redes sociales, cámaras y sistemas de vigilancia, grabaciones en audio, informaciones de encuestas, estudios de mercado, datos meteorológicos, geoespaciales, en fin, ensayos clínicos, en fin, muchísima información. ¿Cuáles son las subcategorías de la inteligencia artificial? La inteligencia artificial comprende aprendizaje automático o machine learning, aprendizaje profundo o deep learning e inteligencia artificial generativa, que es un tipo de deep learning que se especializa en crear contenido nuevo como texto, imágenes o música a partir de patrones aprendidos de datos previos. La programación es muy anterior y la base técnica de la inteligencia artificial. Es la base necesaria para implementar algoritmos de machine learning y de deep learning, que son verdaderas formas de inteligencia artificial. Vamos a empezar entonces con el tema de la programación. En la programación tradicional tenemos los datos de entrada conocidos, un algoritmo conocido escrito por programadores y datos de salida que no conocemos. Veamos un ejemplo de programación en la compra de 3 unidades de un producto. Conocemos el precio A1 de 20 euros, B1 la cantidad, o sea 3, y C1 el 10% de descuento. Y conocemos el algoritmo que multiplica precio por cantidad y le aplica el descuento para finalmente obtener C2, que es el precio final de los 3 productos que compramos. O sea, muy sencillo. La programación tiene reglas fijas, procesos definidos por humanos, haz esto, multiplica por esto, etcétera, ¿no? Sin que el sistema aprenda o se adapte por sí mismo, como es la inteligencia artificial. Ahora vamos a pasar a la inteligencia artificial y comenzaremos por el machine learning o aprendizaje automático. En el machine learning tenemos los datos de entrada conocidos,
y de salida, que también conocemos, pero lo que no tenemos es el algoritmo. Es decir, conocemos los datos de entrada y los de salida, y con esos datos entrenamos al sistema para que encuentre el algoritmo por prueba y error. O sea, tú das ejemplos y resultados y el sistema aprende solo las reglas internas, incluso sin intervención humana. Luego probamos el sistema para determinar si aprendió correctamente y le vamos dando más datos para que siga perfeccionando su algoritmo. Obviamente, el Machine Learning necesita muchos datos, ¿no?, para entrenar. Los tipos de algoritmo en Machine Learning son regresión, que predice valores numéricos, clasificación, que asigna una categoría o etiqueta, como por ejemplo diferenciar manzana de pera, clustering o agrupamiento, que agrupa elementos similares sin saber de antemano a qué grupo pertenecen, como por ejemplo clasificar clientes por comportamiento de compra, asociación, que encuentra relaciones entre los elementos, por ejemplo, quien compra pan suele comprar leche, como en los supermercados, ¿no? Veamos algunos ejemplos de Machine Learning, como predecir el precio de una casa. Las entradas conocidas son número de metros cuadrados, número de habitaciones, ubicación. Las salidas conocidas, que es el precio de venta de cada casa según las diferentes características. Y el sistema aprende a estimar los precios en función de esos factores. Tenemos que darle muchos datos de diferentes casas, con diferentes ubicaciones, metros cuadrados, etcétera, y poco a poco el algoritmo va justificando, va informando sobre los diferentes precios, ¿no? De manera que al final, con mucho entrenamiento, le ponemos los datos y nos dice el precio. Veamos, por ejemplo, otro, que es predecir la supervivencia a un año de un paciente con enfermedad renal crónica. Tenemos los datos de entrada conocidos, la edad del paciente, el estadio de enfermedad renal crónica, la tasa de filtrado glomerular, la tensión arterial, los niveles de creatinina y potasio, si hay diabetes o hipertensión, la proteinuria, la adherencia al tratamiento, etc. Y tenemos datos de salida conocidos. Sabemos si el paciente sobrevivió o no al año, sí o no. Estos datos se recogen de registros clínicos renales. Y entonces se produce el entrenamiento del modelo. Es decir, con los datos de miles de pacientes, el algoritmo aprende a detectar qué combinaciones de variables aumentan o reducen la probabilidad de supervivencia. Predicción para nuevos pacientes. Se introducen los datos de un nuevo paciente y el sistema te devuelve la probabilidad de supervivencia a un año. Digamos, por ejemplo, 85%. Incluso recomendarte variables críticas a corregir. Por ejemplo, controlar mejor la hipertensión o la proteinuria. Este tipo de modelo se usa en la práctica con algoritmos como regresión logística, árboles de decisión, XGBoost, y ayuda a los médicos a identificar pacientes de mayor riesgo y ajustar su manejo clínico. El área bajo la curva de la característica operativa del receptor, lo que llamamos la curva ROC, se utiliza para evaluar el rendimiento del modelo. Cuanto mayor sea la AUROC, mejor distinguirá el modelo. Valores por debajo de 0,7 suelen ser poco informativos y valores superiores a 0,9 se consideran excelentes. Siguiendo con el Machine Learning o aprendizaje automático, encontramos que hay tres tipos: supervisado, no supervisado y reforzado.
En el aprendizaje automático supervisado disponemos de datos de entrada y de salida, o sea, lo que hemos comentado, enseñamos al sistema las respuestas correctas. Se utilizan centenares o miles de esos datos y entrenamos al modelo, y el modelo aprende así a realizar predicciones precisas cuando se le presentan nuevos datos de los que no tenemos respuesta. Primer ejemplo, imaginaros que os digo que para un número cualquiera, por ejemplo el 1, obtengo el 2, para el 2 el 4, para el 4 el 8, para el 8 el 16, y pregunto ¿qué le corresponde al 10? Pues inmediatamente decís el 20, o sea que entre las variables de entrada y de salida habéis conseguido, mediante la observación, encontrar la relación que es la de multiplicar por 2. O sea que el modelo hace igual, como veremos más adelante. Otro ejemplo puede ser la relación que hay entre un correo electrónico entre spam y correo deseado. Solo hay que dar a un algoritmo muchos ejemplos de spam y correo deseado y cuál es su clasificación, y aprenderá a distinguirlos. Detectará palabras o frases claves como por ejemplo gratis, haz clic aquí, felicitaciones, uso excesivo de mayúsculas o símbolos o enlaces, etc. Lo mismo para la diferenciación de perros y gatos. Este aprendizaje automático distingue perros de gatos analizando miles de imágenes etiquetadas y aprendiendo patrones visuales, como la forma de las orejas, el tamaño del hocico o la textura del pelaje, para predecir qué clase pertenece a una imagen nueva. La IA ajusta su modelo en función de los datos de entrenamiento y así hace predicciones precisas en nuevos casos. Un segundo tipo es el aprendizaje automático no supervisado. Solo disponemos de datos de entrada. No enseñamos al sistema los resultados que queremos obtener, y el sistema encuentra patrones subyacentes, clúster, en los datos a analizar. Su objetivo es encontrar la estructura oculta del conjunto de datos, agruparlos según sus semejanzas y devolver una representación útil del conjunto, o sea, buscar patrones de similitud de los datos de entrada. Imaginemos que nos encontramos un pergamino con símbolos. Lo enseñamos al modelo y los agrupa por características comunes, si están rellenos, si están vacíos, etc. Otro ejemplo de aprendizaje de Machine Learning no supervisado es su aplicación en la estrategia de marketing. Por ejemplo, las personas que compran el artículo X, digamos un teléfono móvil, también tienden a comprar el artículo Y, el cargador o unos auriculares inalámbricos. Es lo que hace Netflix para recomendar películas en función de tus gustos. Veamos un ejemplo práctico de agrupamiento de pacientes según respuesta al tratamiento de diálisis. Tenemos datos de entrada conocidos: edad del paciente, tiempo en diálisis, tipo de diálisis, niveles de albúmina, información nutricional, potasio, fósforo, cantidad de líquidos que se retiran en las sesiones, en fin, todo, y calidad de vida reportada, etc. No conocemos la salida, y el algoritmo agrupa a los pacientes en clústeres según sus características comunes. Grupo 1, pacientes jóvenes, con buena nutrición, con mejor pronóstico. Grupo 2, más mayores, malnutridos, riesgo alto. Grupo 3, pacientes con niveles de fósforo y mal control de calcio, con riesgo de osteodistrofia. Es decir, permite personalizar las estrategias de tratamiento para cada grupo, incluso al descubrir perfiles de riesgo que no se habían identificado previamente de forma clínica. Un ejemplo sencillo de Machine Learning de aprendizaje no supervisado en el trasplante renal es agrupar a los pacientes trasplantados según la evolución clínica, función del injerto, niveles de inmunosupresores, infecciones, rechazo, etc., sin usar etiquetas previas. El algoritmo detecta patrones comunes
y forma grupo de pacientes con trayectorias similares, lo que puede ayudar a identificar perfiles de riesgos o respuestas diferentes, distintas al tratamiento. El tercer tipo de Machine Learning o aprendizaje automático es el aprendizaje reforzado. Se trata de prueba de ensayo y error con información retrógrada para corregir. Imaginémonos un robot aspirador que debe limpiar una habitación. El robot no tiene instrucciones explícitas cómo limpiar la habitación, sino que debe aprender por sí mismo para hacerlo, ¿no? El robot comienza por explorar la habitación recopilando información sobre el entorno. Luego comienza a tomar acciones como mover sus ruedas y sus cepillos, ¿no? El robot recibe una recompensa cuando limpia una zona de la habitación y una penalización cuando se atasca o choca con un obstáculo. Eso es un valor numérico, positivo o negativo, porque todo es matemática que recibe el robot, ¿no? Y a medida que toma más acciones, aprende a limpiar la habitación de manera más eficiente. Aprende a evitar obstáculos, a limpiar todas las zonas de la habitación y a terminar su trabajo en el menor tiempo posible. Imaginemos que el robot está en una habitación y encuentra una zona sucia. Si se mueve hacia esa zona y la limpia, recibe una recompensación matemática alta. Esta recompensa positiva reforzará la acción de moverse hacia esas zonas sucias. Por el contrario, si choca con una pared, recibirá una recompensa negativa, lo que le enseñará a evitar los obstáculos. Este es un ejemplo simple, ¿no?, de aprendizaje reforzado, pero ilustra muy bien los conceptos básicos de la técnica, ¿no? Otro ejemplo sería la conducción autónoma de un coche. El coche aprende a evitar a otros vehículos, a seguir las señales de tráfico y adaptarse a las condiciones de la carretera. El coche recibe una recompensa cuando conduce de una manera segura y eficiente y una penalización cuando se produce un accidente o cuando se incumplen las normas de tráfico. Un ejemplo práctico es la optimización de la dosis de eritropoyetina mediante aprendizaje reforzado, de manera que mantengamos la hemoglobina en un campo óptimo, digamos entre 10 y 11. El sistema recibe el estado actual del paciente, el nivel de hemoglobina, ferritina, la dosis previa de EPO y la respuesta previa, y decide una acción: aumentar la dosis, mantenerla o reducirla. Evalúa el resultado tras la siguiente analítica, a ver si la hemoglobina se mantuvo o no en el rango, y el sistema recibe una recompensa positiva si la hemoglobina quedó en rango, o negativa, matemática por supuesto, si quedó fuera del rango por exceso o por defecto. Y con cada ciclo va aprendiendo y mejorando su política de dosificación. Así se puede personalizar la dosis de EPO para cada paciente de forma óptima, minimizando los riesgos y los costes. Este tipo de enfoque se basa en algoritmos como Q-Learning o Deep-Q Networks y es ideal para sistemas que aprenden por ensayo y error con el tiempo. Otra subcategoría de la inteligencia artificial es el aprendizaje profundo o deep learning, que se trata de las redes neuronales. Para entender las redes neuronales tenemos que ver cómo funciona una neurona en nuestro cuerpo, ¿no? La neurona se activa, envía un impulso a otra que se activa otra vez, a su vez, y estas conexiones con el tiempo de aprendizaje se van fortaleciendo. Por ejemplo, cuando conducimos ya no pensamos en el pedal que hay que pisar o también tampoco la palabra que hemos de emplear cuando hablamos, ¿no? Las neuronas artificiales son iguales que las biológicas. Se llaman perceptrón y son unidades matemáticas. Reciben, procesan y envían la información a otras neuronas formando una gran red. Cada neurona recibe entradas, realiza cálculos y produce una salida.
Estas salidas se transmiten a través de las conexiones a otras neuronas y así sucesivamente hasta obtener una salida final. Cada neurona procesa una tarea específica y envía sus resultados a las otras neuronas de su red para trabajar juntas. Cuantas más capas hay, más problemas complejos podrá resolver. Una neurona artificial o perceptrón es una unidad matemática. Imaginemos que una red neuronal es una hoja de cálculo gigante con miles de fórmulas interconectadas. Cada celda es como una neurona que calcula algo, pasa el resultado a otra y así se construye una cadena de decisiones. Las neuronas artificiales no existen físicamente como elementos separados, sino que son estructuras lógicas dentro de un programa de ordenador y están almacenadas como números en la memoria del ordenador. Las neuronas funcionan de la siguiente manera. En primer lugar, tienen datos de entrada y cada uno tiene un peso, W, que significa la importancia de ese dato. Por ejemplo, la edad tendrá un peso de gran valor porque es muy importante en el cálculo de la supervivencia, mientras que, por ejemplo, los hábitos de lectura no lo serán tanto, en un estudio que estemos haciendo sobre supervivencia, ¿no? Luego, estos datos y sus pesos se multiplican y se suman en el cuerpo de la neurona o perceptrón. Después, el resultado de ese cálculo se pasa por una función matemática de activación que da el dato de salida. ¿Qué es una función matemática de activación? Bueno, pues imaginemos que una neurona en una red de inteligencia artificial es como un interruptor de luz. Pero este interruptor no solo está encendido o apagado, puede encenderse con diferentes intensidades, como una bombilla que brilla más o menos según cuánto la necesitemos. Ahora, la función de activación es la regla que decide cuándo se enciende la bombilla dependiendo del número que recibe. Y ese dato de salida es el dato de entrada de una o más neuronas de la red. Estas cosas hay que hacerlas con ejemplos porque si no, no se entienden bien. Veamos cómo funciona la red neuronal con este ejemplo de predicción de calorías quemadas. Como hemos visto, las redes neuronales usan un tipo de aprendizaje supervisado, lo que significa que se les da un conjunto de ejemplos con sus respuestas correctas. La red hace un cálculo inicial usando esos valores internos llamados pesos. Se hace el cálculo con los pesos iniciales al azar y mediante lo que se llama el feed forward compara su respuesta con la correcta y calcula el error, que es la diferencia entre ambas. Con ese error vuelve hacia atrás, o sea, calcula ajusta los pesos desde la última capa hacia la primera mediante el proceso que se llama retropropagación. Después repite el cálculo, vuelve a medir el error, ajusta de nuevo una y otra vez hasta que el error sea lo más pequeño posible. De esta manera la red va mejorando sola sin que una persona le indique exactamente cómo debe cambiar el peso. Vamos a ver el ejemplo de las calorías quemadas. Tenemos datos de entrada, que son minutos de ejercicio, 45, tipo de actividad, este está codificado, por ejemplo, 2. O sea, 1 caminata, 2 correr, 3 bicicleta. Bueno, pues ponemos 2. Y la edad del usuario, 28. Y sabemos los resultados, o sea, sabemos las salidas que tenemos, calorías quemadas con esos parámetros por estudios previos en miles de pacientes. Digamos que a estos datos de entrada le corresponde un consumo real de 280 calorías. Las neuronas calculan los pesos al azar y realizan las multiplicaciones. La respuesta de esta primera cálculo son 320 calorías, pero la real son de 280, o sea, hay un error de menos 40, ¿no? O de más 40, ¿no?
Hay un error de menos 40, sí. Se hace la retropropagación, se vuelven a ajustar los pesos que inicialmente se habían calculado al azar, se repite el error y así poco a poco hasta que el error sea pequeño. Y así con muchos ejemplos la red aprende a predecir con buena precisión cuántas calorías quema una persona según su tiempo de ejercicio, tipo de actividad y edad. Imagina que eres un banco y quieres decidir si otorgar o no un préstamo a un cliente. Tradicionalmente esta decisión se basaba en un conjunto de reglas establecidas, ¿no? La edad, ingresos, el historial de créditos. Sin embargo, con el aprendizaje profundo podemos analizar una cantidad mucho mayor de datos y de una forma más compleja. A ver, ¿cómo funciona esto? Primero, recopilación de datos. El banco recopila una enorme cantidad de información sobre sus clientes, como por ejemplo los datos demográficos, edad, sexo, ubicación, la historial financiero, ingresos, deudas, el comportamiento en línea, interacciones con la Apple, búsquedas, datos socioeconómicos, nivel educativo, ocupación, etcétera, y muchos más. Se crea un modelo de aprendizaje profundo, una red neuronal, que aprende a identificar patrones en estos datos. Estos patrones pueden ser muy complejos y difíciles de detectar por un humano, ¿no? Se entrena el modelo, se entrena con gran cantidad de datos históricos de clientes a los que se les otorgó un préstamo y si lo pagaron o no. O sea, tenemos los datos de entrada y también los datos de salida, es decir, si los clientes con esas características lo pagaron o no. De esta manera, el modelo aprende a asociar las características de los clientes con una mayor o menor probabilidad de impago. Y luego está la predicción, es decir, una vez entrenado, el modelo puede analizar los datos de un nuevo cliente y predecir probabilidad de que pague el préstamo. Supongamos que el modelo identifica que los clientes con un historial de pagos puntuales en servicios públicos, un alto nivel de educación y una búsqueda frecuente de productos financieros en línea tiene una probabilidad muy baja de impago. Si un nuevo cliente cumple con estas características, el modelo recomendará otorgarle el préstamo. Veamos una red neuronal para predecir el riesgo de diabetes tipo 2, analizando diferentes variables clínicas, que tenemos los datos de entrada y tenemos datos reales de salida del riesgo de desarrollar diabetes, ¿no? Los datos de entrada: edad, índice de masa corporal, nivel de glucosa, actividad, historia, etc. Aquí podemos poner muchísimos datos. Cada valor se pondera con un peso aprendido. El peso inicialmente, evidentemente, pues a lo mejor la edad tiene más peso que el nivel de educación, como decíamos anteriormente, y el nivel de glucosa pues tendría mucho más peso, etcétera. Calculan los pesos al azar, ¿no? Y se combinan con una neurona, y esa neurona va activando, como hemos comentado previamente, hasta que al final se traslada a una predicción determinada de riesgo alto o bajo. Todo esto, lógicamente, si resulta que el riesgo en la realidad es alto y el sistema en el primer cálculo nos da bajo, pues hace el ajuste de pesos de nuevos en los nuevos cálculos, y poco a poco se va mejorando con cada nuevo ejemplo analizado. Sí, y todo es así, todo es así, todo es igual, es decir, la predicción de la supervivencia del trasplante renal, ponemos los datos de entrada de muchos pacientes que nosotros conocemos cuáles son los riesgos, ¿no?, que puede tener de rechazo crónico, de supervivencia en este caso, etcétera. Se calculan los pesos también en función, lógicamente, pues para supervivencia la edad pues iba a ser muy importante, o sea que el peso sería muy importante. Y de nuevo lo mismo, es decir, al principio se equivoca, comparado estos datos de entrada con los reales que nosotros tenemos de salida, y va calculando, va modificando, tal y como ya hemos comentado en anteriores ejemplos.
Veamos algunas aplicaciones del lenguaje profundo. La visión artificial entrena a las computadoras para ver y entender imágenes o vídeos mediante algoritmos, cámaras y datos, replicando aspectos de la visión humana. A diferencia de los humanos, que usamos retinas y el cerebro, las máquinas usan sensores como cámaras, bases de datos y redes neuronales para procesar la información visual. Los píxeles son la base de las imágenes digitales. Cada imagen se descompone en una cuadrícula de píxeles que son esos pequeños puntos con valores numéricos. En imágenes en escala de grises, cada píxel tiene un valor entre 0, negro, y 255, blanco. Los píxeles están organizados en una matriz, por ejemplo 1920 por 1080 píxeles, lo que permite a los algoritmos analizar patrones espaciales. Como vemos, la imagen se reduce a una matriz numérica donde cada píxel describe un fragmento de la imagen. Los algoritmos de visión artificial analizan estos números para identificar formas, bordes o patrones. Cada píxel de una imagen a color se representa por tres números, RGB, que son rojo, verde y azul, cada uno con un valor entre 0 y 255. Estos números determinan la intensidad de cada color primario en ese píxel y al combinarlos obtenemos la amplia gama de colores que vemos en las imágenes digitales. Lo mismo que un estudiante de medicina aprende a reconocer glomérulos normales y dañados viendo muchas biopsias, pues la IA también aprende observando miles de imágenes previamente etiquetadas por expertos. Por ejemplo, los patólogos marcan en las imágenes, aquí hay glomérulo sano, aquí hay esclerosis. La IA divide la imagen en pequeñas partes, como si la rompiera en pequeños bloques de colores y formas. Analiza las características como el color, la forma, los bordes y la textura de cada área. O sea, parecido a como nosotros reconocemos una cara por la forma de los ojos, la nariz y la boca. Y basándose en lo que aprendió, la IA empieza a identificar patrones que indican si algo es normal o patológico. Por ejemplo, puede detectar si un glomérulo está esclerótico por la forma irregular y la pérdida de su estructura habitual. Y una vez que analiza la imagen completa, la IA puede decir, por ejemplo, en esta biopsia hay un 30% de glomérulos escleróticos o presencia de depósitos sugestivos de enfermedad membranosa. La inteligencia artificial es rápida, es consistente y no se cansa. Ayuda a los médicos a revisar grandes volúmenes de imágenes y a detectar alteraciones que a veces pueden pasar desapercibidas, aunque siempre puede ser un apoyo y no un sustituto del criterio del especialista. Y es de una gran ayuda, especialmente para reducir el tiempo de los patólogos. Fijaros que la mayor parte del tiempo de los patólogos, un 80%, se pasa observando campos normales donde no hay nada que ver. Se debe a que se toman grandes cantidades de muestras de tejido de la mama, el colon y el cuello uterino como consecuencia de los programas de detección poblacional. Y durante la cirugía se resecan un gran número de ganglios linfáticos por pacientes, lo que da lugar a que los patólogos revisen un grandísimo número de preparaciones y en su mayoría son negativas. Y lo mismo en radiología, que es extremadamente interesante. Vamos a ver, por ejemplo, cómo se diagnostica por inteligencia artificial el cáncer de mama. Lo primero es recopilar los datos de cáncer de mama, epidemiológicos, clínicos, de laboratorio, mamografías, etc. Se hace una limpieza de los datos para que sean todos correctos. Se diseña una red neuronal convolucional capaz de procesar y analizar las imágenes y se dividen los datos en dos conjuntos principales, de entrenamiento y de prueba. Normalmente para entrenamiento hay un 70% y de prueba un 30%, ¿no? En el entrenamiento se presentan miles de imágenes que están etiquetadas, es decir, sabemos cáncer sí y cáncer no,
Y durante ese entrenamiento, pues el proceso que ya habíamos visto antes, con el ajuste de pesos, el error, vuelve otra vez, etc. Y aprende a reconocer patrones característicos de las imágenes que indican la presencia de cáncer de mama, brillo, textura, forma, tamaño, densidad, contraste, etc. Y finalmente la evaluación del rendimiento, la validación y el despliegue y la utilización ya para el diagnóstico de cáncer. Bien, un ejemplo de el software para el diagnóstico de cáncer de mama es este trabajo en el que pues se utilizan para entrenamiento 5 millones de mamografías históricas de pacientes cuyos diagnósticos ya se conocían, si tenían cáncer o no. Y entonces 12 radiólogos etiquetaron las imágenes mediante un software especial que le enseña a la inteligencia artificial a detectar un crecimiento canceroso por su forma, densidad, brillo, textura, ubicación y otros factores. Y este es solo un ejemplo de los resultados de algunos estudios que comparan la precisión de la inteligencia artificial en la interpretación de imágenes radiológicas con las de los radiólogos, con resultados pues muy evidentes. Los algoritmos de la IA radiológica sirven para una serie de funciones de análisis de imágenes para ayudar a los radiólogos, tanto en el triaje, en el diagnóstico de hemorragia intracraneal o oclusión de un gran vaso, embolismo pulmonar, como en la detección de nódulos pulmonares y anomalías mamarias o la cuantificación, es decir, pues la segmentación, mediciones, densidad mamaria, etc. Y está muy avanzada la aplicación de la inteligencia artificial para el desarrollo de retinopatía diabética y también en dermatología, donde recoge la fotografía y se le añaden una serie de datos clínicos y te ofrece el diagnóstico más posible. En fin, hay también evidencia científica de que la inteligencia artificial aplicada a imágenes en el fondo de ojo puede ayudar a detectar signos tempranos de Alzheimer relacionado con la estructura de los vasos retinianos, la anchura, los giros, etc., con un área bajo la curva, un AUROC de 0.94, o sea que muy alto, ¿no? Pero todavía en investigación, naturalmente. Y saliéndonos de la medicina, la visión artificial y la justicia es muy interesante desde el punto de vista de análisis de pruebas, ¿no? De fotos en la escena del crimen, determinadas firmas, apoyo en juicios por anomalía en documentos o mapas o acceso a la justicia facilitando traducción y análisis de sentencias. Veamos ahora el procesamiento del lenguaje natural. Se trata de una rama de la inteligencia artificial que permite a las máquinas comprender, interpretar, generar y responder al lenguaje humano, bien en formato oral o escrito. Para ello, y con el trabajo de inmensa cantidad de lingüistas, divide el texto en unidades básicas, palabras, frases o subunidades léxicas. Reduce las palabras a su forma base o raíz, por ejemplo, corriendo, correr. Asigna a cada palabra su categoría gramatical, si es sustantivo, verbo o adjetivo. Identifica la estructura gramatical de las oraciones, sujeto, verbo, predicado, etc. E interpreta el significado contextual de las palabras y oraciones. Pero ¿cómo funciona un modelo de lenguaje? O sea, ¿cómo podemos explicar cuando preguntamos a ChatGPT o a Grok todo lo que nos escribe y nos puede decir como si fuera una persona que tenemos ahí delante, ¿no? Bueno, en primer lugar, antes de utilizarse el modelo, se entrena en millones de diferentes artículos como libros, diferentes publicaciones, ¿no? Y durante el proceso el modelo va aprendiendo a entender el lenguaje y a predecir la siguiente palabra en una oración dada su comprensión del contexto, ¿no?
Después, cuando le preguntas, el modelo analiza y procesa cada palabra y su relación con las palabras circundantes. Utiliza técnicas avanzadas de procesamiento del lenguaje natural para comprender la semántica y el contexto de la consulta. Y después genera la respuesta. Después de comprender la entrada, el modelo utiliza su conocimiento previo para predecir y generar una respuesta coherente y relevante. La respuesta se forma en función de patrones y estructuras lingüísticas aprendidas durante el entrenamiento, y el modelo intenta generar una respuesta que sea apropiada, ¿no? Y después, antes de proporcionar la respuesta final, pues se asegura al modelo que la respuesta sea lógica, coherente y esté bien redactada. Y finalmente, el modelo te da la respuesta generada en función de la entrada original, intentando proporcionar una solución completa y comprensible. O sea, fácil, pero es así como trabaja. Y esta es una lista de las principales herramientas comerciales que ya conocéis, ¿no? De procesamiento de lenguaje natural a julio del 2025. Las más utilizadas, pues como sabéis muy bien, pues el ChatGPT, el Copilot, el Gemini, el Perplexity, el Grok, DeepSeek y otros muchos. Y bueno, por ver algunos resultados que son espectaculares, tan espectaculares como inquietantes. Por ejemplo, este estudio en el que el ChatGPT 4o obtuvo en el examen de licencia médica en Estados Unidos, que es el llamado USMLE, una precisión del 91,5% en el primer examen, del 94,2% en el segundo y 92,7% en el tercero. Y ahí lo dejo, que cada uno reflexione lo que eso significa. Y volviendo a la jurisprudencia, es interesante la aplicación del procesamiento del lenguaje natural en la detección de testimonios verdaderos o falsos en declaraciones policiales. Un estudio reciente presenta un dataset específico para analizar declaraciones dadas durante entrevistas policiales. Utiliza un modelo entrenado para distinguir declaraciones verdaderas de falsa, logrando una precisión del 86%. La longitud de las respuestas, el uso de evasivas, contradicciones gramaticales, cambios repentinos de tiempo verbal, exceso de detalles irrelevantes o el uso repetido de negaciones, yo nunca supe nada, no hice nada, son expresiones de falsedad. Claro, el tema de la ética y los peligros del procesamiento del lenguaje natural en medicina y en todo en general, pues es algo que es muy largo de contar, pero bueno, básicamente se determina que tiene que tener un marco ético de regulación y de supervisión, con la finalidad de proteger la información médica, cumplir las regulaciones, evitar prejuicios en datos y prácticas. No olvidar que los médicos siguen siendo responsables por las decisiones basadas en inteligencia artificial. Hay un riesgo de confiar ciegamente en las recomendaciones, hay que ser bastante crítico. Y bueno, necesitamos estándares claros y evaluaciones de precisión y seguridad. Una regulación que controle los peligros de la aplicación de esta tecnología. Y para terminar, solo unas palabras respecto a la inteligencia artificial multimodal. Bueno, pues estos modelos que son diferentes a los tradicionales, estos multimodales integran muchas fuentes de información, integran texto, imágenes, audio, vídeo, etcétera, para mejorar la comprensión y generación de contenido. Y aquí tenemos un listado de los modelos de referencia actuales de la inteligencia artificial multimodal, el GPT-5, que acaba de salir ahora cuando estoy grabando esto. Antiguamente estaba que también sigue el GPT-4o, el Claude, el Gemini, el Grok, etcétera, ¿no? Todos ellos que ya conocéis, que te ofrecen vídeo, texto, audio, etcétera.
Quiero agradecer a todos su atención, quienes hayan seguido hasta el final esta exposición, y adelantar, digamos, terminar con una reflexión que dice que efectivamente la inteligencia artificial está transformando la medicina, pero no para sustituirnos, sino para darnos más tiempo, más precisión y más alcance. La verdad es que esta tecnología, que hay que tener cuidado porque es preocupante en cierta forma si no la regulamos adecuadamente, no está en los cálculos que puede hacer, sino aquello que nos permite hacer con ellos. Y será seguramente mejorar nuestra empatía, escuchar mejor y actuar cuanto antes. Muchas gracias.